Me llamo Fernando Collantes, soy profesor de la Universidad de Oviedo y para mí es un placer compartir con ustedes esta nueva edición de Las Veiladas y hablar acerca de la despoblación rural. Es una lástima que no hayamos podido encontrarnos en persona, como en principio teníamos previsto allá por el mes de marzo, pero bueno, en cualquier caso vamos a poder encontrarnos de manera virtual y doy las gracias al museo por incluirme en esta actividad y por intentar rescatarla incluso a pesar de esas circunstancias difíciles de la pandemia. Originalmente iba a participar junto con mi compañero Vicente Pinilla, con el que escribí el año pasado este libro titulado Lugares que no importan, la despoblación de la España rural entre 1900 y el presente. Vicente no ha podido venir y finalmente no ha podido participar en la charla de manera virtual y finalmente seré yo quien la realice. Y en este libro, la foto de portada o la imagen de portada es esta doble foto que pueden ustedes ver aquí. Se trata de la Velilla en 1910 y en 1997. En 1910 podemos ver un pueblo pequeño, algunas personas, algunas casas y en 1997 un antropólogo, José Luis Azín, recorrió los lugares que habían sido fotografiados por Lucien Briat en 1910 y documentó qué había sido de ellos. En este caso, lo que había sido de esta imagen, de este lugar en la Velilla, es lo que podemos ver en la imagen de abajo. En realidad, la Velilla, no muy lejos, como saben, de Sabiñánigo, hoy día es un despoblado y representa bien lo que nosotros queríamos estudiar en este libro. Queríamos estudiar la despoblación y el modo en el que en el transcurso de unas décadas había pueblos y comarcas rurales que habían visto su vida social, su tamaño demográfico puesto seriamente en peligro. Esto es un ejemplo de Aragón, pero tengo que decir que mi propia historia personal en realidad es otra. Yo ahora les estoy hablando desde Cantabria, que es mi región de origen, y podríamos quizá haber puesto estas otras dos imágenes como portada del libro también. Son imágenes tomadas del Valle de Iguña, que es el lugar del que procede mi padre y la familia de mi padre. Y bueno, pues en realidad nos cuentan una historia parecida. Nos cuentan cómo todavía a comienzos de los años 70, cuando se toma la imagen de arriba, en los pueblos todavía hay niños y todavía hay una cierta vitalidad. Y en cambio la imagen que tenemos abajo, que está tomada en los años 90, nos muestra más o menos ese mismo lugar, desde un ángulo un poco diferente, pero básicamente el mismo lugar, que es la bolera de un pueblo llamado Las Fraguas. Y que aunque, bueno, la imagen de abajo dramatiza un poco porque es una imagen vacía y tengo que aclarar que Las Fraguas hoy no es un despoblado como la Velilla, es un pueblo pequeño pero con habitantes y con cierta vida, pero la historia es la misma y es la historia que yo viví como niño cuando íbamos al pueblo a visitar a mis abuelos en los años 80, la historia de un valle en decadencia en aquel momento en el que la generación de mi abuelo todavía había estado muy involucrada en la actividad agrícola, ganadera, especialmente ganadera, en el caso de mi abuelo con la cría de vacas de leche. Pero luego ya la generación que llegó después, la generación de mi padre, de mi tía, pues como miles y miles de españoles de aquella época encontraron un horizonte mejor, la promesa de una vida mejor lejos del Valle de Iguña, en las ciudades de Cantabria, en el caso de mi padre, o en Madrid, en el caso de mi tía. Y en cierta forma el trabajo que yo he desarrollado como investigador durante una parte de mi carrera cierra ese círculo porque creo que representa una generación diferente que ya ha crecido en el medio urbano, que no tiene esas experiencias de primera mano de la vida rural, pero que sí llegó a conocer los últimos momentos de esa vida rural tradicional
y no desde la nostalgia, pero sí desde una posición preocupada por los problemas del presente, se interesa por la despoblación rural y por las posibilidades que podemos tener para que en los pueblos pueda fortalecerse la comunidad, la demografía, la economía, la sociedad. Estamos condenados a tener una sociedad dirigida desde las ciudades, por las ciudades, una sociedad marcada por las tendencias de las ciudades, o tenemos capacidad para usar toda esa riqueza que ha creado la ciudad y la modernidad, por así llamarla, para mantener vida en los pueblos y para que en los pueblos pueda haber oportunidades de desarrollar proyectos vitales, empresariales, familiares. Esta es una pregunta que, como digo, pues creo que es bastante de mi generación, de la gente que ahora estamos en la cuarentena y creo que es un punto de encuentro entre nosotros y las generaciones que están, las generaciones anteriores, que sí que conocieron más a fondo esa vida rural y vivieron muchas veces con ambivalencia ese proceso por el cual sus vidas estaban mejorando una vez que se habían marchado, pero al mismo tiempo veían cómo el pueblo estaba perdiendo vida. Y también un vínculo con las generaciones que han venido después, que no han conocido la vida rural tradicional ni siquiera en sus últimos latidos y se acercan desde una óptica ya totalmente urbana a los pueblos y a los problemas del desarrollo rural. Bueno, esto es mi bagaje, esta es mi historia y no creo que sea una historia diferente a la de miles y miles de familias en España. En esta charla lo que quiero hacer no es tanto profundizar en esta historia, en estas vivencias, en estos sentimientos, sino que sobre todo lo que quiero hacer es aportar lo que yo he aprendido después, una vez que esas vivencias y que esos sentimientos me movieron a investigar sobre la despoblación del medio rural y a través de la investigación en historia y también en ciencias sociales he buscado comprender los porqués de la despoblación e intentar, sobre todo, participar en el debate acerca de qué es lo que debemos hacer entonces si nos preocupa la cohesión territorial y el desarrollo rural. Desde ese punto de vista, soy consciente de que todos ustedes tendrán sus propias vivencias, que pueden ser similares a las mías o diferentes. Y lo que me habría gustado es tener la ocasión de estar con ustedes presencialmente para que pudiéramos encontrar ese punto en el que nuestras vivencias, nuestros recuerdos, nuestras experiencias, nuestras percepciones sobre pueblos concretos que conocemos muy bien se encuentran con lo que nos dicen las perspectivas generales que nos puede dar el análisis estadístico o el análisis comparativo de diferentes territorios o de diferentes países incluso. Esto último es en lo que yo quiero incidir con la esperanza de que pueda ayudarles a comprender mejor, o no a comprender mejor, sino a ver desde otra perspectiva las realidades que ustedes ya conocen bien en sus pueblos, en su comarca. Hay una parte de lo que les quiero contar que probablemente ustedes ya han oído de diferentes maneras y desde diferentes perspectivas y yo tampoco quiero incidir mucho en ello, que es la parte que tiene que ver con la descripción de la despoblación y sus principales causas y consecuencias. Yo sobre todo me quiero centrar en el debate práctico, en el debate público que ha surgido en los últimos años en nuestro país acerca de la llamada España vacía o España vaciada y también en el debate acerca de las políticas públicas que deberíamos seguir para fomentar el desarrollo rural y luchar contra la despoblación. Lo único que ocurre es que en la medida en que lo que yo tengo que decir en estos aspectos más prácticos está basado en mi investigación sobre la despoblación, sus causas y sus consecuencias, me resulta inevitable dedicar un poco de tiempo al principio de la charla a presentar esos resultados generales acerca de la despoblación.
Dentro de estos resultados generales, los más sencillos de interpretar son los que tienen que ver con los hechos. Los hechos más o menos son conocidos por todo el mundo. Hubo un tiempo en el que en España, en los pueblos, había vida y la mayor parte de la gente vivía en el medio rural y los pueblos, de hecho, iban ganando población poco a poco. Aquí podemos ver cómo en las primeras décadas del siglo XX todavía la población rural de España está creciendo. La tasa de variación de la población está por encima de 0 y esto lo que quiere decir es que la población estaba creciendo. No muy rápidamente, ya había emigración hacia las principales ciudades del país, pero en total la población de la España rural estaba creciendo. Y esta tendencia se cortó en los años 50. Cuando comenzó la despoblación de la España rural, si la tomamos en su conjunto, y después en los años 60 es cuando se vivió un auténtico trauma desde el punto de vista del éxodo rural, porque se alcanzaron unas cifras de despoblación o de pérdida de habitantes verdaderamente descomunales. Esta brecha fue cerrándose, como podemos ver en el gráfico, y ya en la parte final del siglo XX o incluso hoy día, la pérdida de habitantes no es ni mucho menos tan fuerte como llegó a ser en los años 60, 70 del siglo XX. Soy consciente, de todos modos, de que esta es una perspectiva para el conjunto de España que no necesariamente se adecua bien a la realidad de la comarca desde la que ustedes me están escuchando, que es el Alto Gállego. En el Alto Gállego y en general en el Pirineo aragonés el declive demográfico empieza antes. Sabiñánigo y su entorno más inmediato es una ligera excepción, pero en general en el Pirineo aragonés y en alguna otra zona rural el declive demográfico empieza bastante antes. Pero para el conjunto de España, en realidad, los pueblos estuvieron ganando población hasta los años 50 y fue en las 2 o 3 décadas siguientes cuando se produjo su gran crisis demográfica. ¿Qué les voy a contar yo acerca de las causas de la despoblación rural que ustedes más o menos no sepan ya? Se ha repetido hasta la saciedad que uno de los problemas, y nosotros en nuestra investigación pensamos que ofrecemos datos históricos que lo demuestran, es la falta de servicios y de infraestructuras que permitan que en los pueblos se desarrolle una vida con unas comodidades, con unas facilidades comparables a las de las ciudades. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con el acceso a infraestructuras de transporte, el acceso a servicios educativos, servicios sanitarios, a veces incluso servicios comerciales o financieros. Prácticamente desde cualquiera de estas perspectivas muy vinculadas a la vida cotidiana, pues resulta evidente que para miles y miles de familias por toda España, la brecha entre el medio rural y el medio urbano era demasiado grande. Era en el medio urbano donde se estaban concentrando todos estos avances o la mayor parte de estos avances, los institutos de secundaria, los hospitales, las infraestructuras, los equipamientos, y al medio rural llegaban tarde o no llegaban, o en el periodo ese crítico del que estamos hablando, de los años 60, 70 del siglo XX, en ocasiones se reducía incluso en algunos pueblos la posibilidad de acceder a estos servicios como consecuencia de recortes en las líneas de autobuses, las líneas ferroviarias, cierres de escuelas. Todo esto lo conocen ustedes perfectamente por su experiencia personal y por el tratamiento que los medios de comunicación hasta el día de hoy continúan realizando de este problema. Ahora bien, es importante señalar otro aspecto, otra cara de la despoblación rural. Esta es la cara que tiene que ver con lo estrictamente económico y que tiene que ver bastante con las características de la economía rural desde un punto de vista empresarial. Esto es algo menos tratado habitualmente y, aunque puede parecer una cuestión muy teórica, pensamos que tiene mucha influencia sobre las recomendaciones prácticas o las conclusiones prácticas que luego se pueden extraer de estudios como este. Me explico. Lo que podemos encontrar en Aragón,
en toda España, en los países europeos para los que tenemos estudios. Por todas partes, siempre lo mismo, que es aquellas zonas rurales que más se despueblan son las zonas que no tienen, en este periodo de los años 60, 70, 80, una base económica diversa, sino que son economías que basculan casi exclusivamente en torno a la agricultura o al sector primario. Cuando esto es así, es cuando tenemos procesos de despoblación tempranos, profundos, muy destructivos del tejido local. Y en cambio, cuando intentamos ver los casos de éxito demográfico, las zonas en las que la despoblación no ha sido tan fuerte o no ha habido, de hecho, despoblación en absoluto, por todas partes encontramos lo mismo. Encontramos una economía en la que junto al sector primario están apareciendo oportunidades de empleo, están apareciendo empresas y, por tanto, oportunidades de empleo en los otros sectores. Y esto ya puede ser muy variado de zona a zona. Una cosa puede ser zonas rurales próximas, por ejemplo, a Barcelona, que desde muy pronto empiezan a recibir empresas que ya, por así decirlo, no caben en los polígonos próximos a Barcelona y empiezan a acoger empresas de esas cadenas productivas. En otros casos, como puede ser algunas zonas del propio Pirineo aragonés en las últimas décadas, puede ser el turismo, que cumple una función muy importante a la hora de reactivar la demografía de estos lugares. En otras partes de España podemos estar hablando de la industria alimentaria, en otras podemos estar hablando de la construcción, en otras podemos estar hablando de los servicios a empresas o de la administración pública en cabeceras comarcales en las que se crean empleos asociados a la educación, a la salud. Cambia mucho. Los caminos hacia esta economía rural diversa son muy variados. Dependen mucho de las condiciones geográficas, del tipo de sociedad que existe en cada sitio. Ahora, lo que es siempre lo mismo es la cara del fracaso desde el punto de vista demográfico. Y los malos resultados demográficos van unidos a no ser capaz de reorientar tu economía más allá de la agricultura y la ganadería. Nosotros recogimos algunos datos que nos muestran esto, lo podemos ver en el cuadro, en lo que significa para la gente, más allá de las cifras agregadas. Y aquí lo que podemos ver es la brecha de ingreso entre los hogares rurales y los hogares urbanos en la España de finales de los años 60 o aún en la España de los años 90. Y como podríamos esperar, en los hogares rurales se gana menos dinero que en los urbanos, incluso aunque tengamos en cuenta el hecho de que algunos hogares rurales pues autoconsumen alimentos que pueden cultivar en una huerta y cosas por el estilo, pero hay una brecha considerable. Pero fíjense sobre todo en la parte intermedia del cuadro. La brecha es especialmente acentuada para los hogares que se dedican a la agricultura. En cambio, aquellos hogares que estando en el medio rural se dedican a actividades diferentes de las agrarias tienen una brecha más pequeña y están bastante más cerca de los niveles urbanos de renta. De hecho, ese valor de 87 que tenemos ahí para los hogares rurales no agrarios en 1990 significa que si un hogar rural en la España de los años 90 podía tener ya como principal fuente de ingresos un empleo en la industria, en la construcción o en los servicios, su nivel de renta iba a ser ya bastante parecido al de un hogar urbano medio. Y si tenemos en cuenta que el nivel de precios en los pueblos suele ser menor, probablemente el poder adquisitivo de estos hogares era bastante parecido al de un hogar medio de la ciudad. Y esto es lo que explica que por todas partes en Europa, y España no es una excepción, la despoblación ha sido especialmente fuerte allí donde había economías locales muy dependientes del sector agrario y que no pueden resistir la atracción que supone la vida en las ciudades, no solo por las infraestructuras o por los servicios, sino también por las oportunidades de empleo y, por tanto, las oportunidades de participar, por así decirlo, en la sociedad de consumo. ¿Y qué les voy a contar también
acerca de las consecuencias de la despoblación. Se han examinado desde tantos ángulos y tienen tanta importancia que no sé muy bien qué es lo que puedo yo aportar de original. Podría darles datos sobre incendios forestales o podría darles datos sobre el envejecimiento de las zonas rurales o testimonios sobre cómo la vida local languidece en muchos pueblos, sobre todo hacia finales del siglo XX. Hay tantas cosas de las que podríamos hablar y en realidad ustedes podrían hablar de ellas mejor que yo. Quizás la principal consecuencia desde un punto de vista del analítico es que nuestra sociedad se va quedando sin la opción real de poder elegir un estilo de vida vinculado al medio rural. En la medida en que las oportunidades se concentran en las zonas urbanas, esto no solo es malo para los pueblos que ven perder población, sino que es malo para todos nosotros, también para los que vivimos en ciudades, porque lo que nos encontramos es que la sociedad pierde diversidad y perdemos libertad real de elección acerca de dónde queremos vivir. Pero más allá de estas reflexiones, podríamos decir, analíticas y bastante frías, quizás lo mejor es volver, aunque sea haciendo un pequeño paréntesis en el tipo de análisis que les estoy presentando, a los sentimientos. Quizás Julio Llamazares, que es una persona que no necesita presentación en un ámbito como el del Alto Aragón, el del Pirineo aragonés, quizás es el que uno de los que mejor ha captado de qué estamos hablando. En esta cita que tenemos aquí de Julio Llamazares, en el que habla del dantesco espectáculo, nos dice, de un pueblo emergiendo de las aguas al cabo de unos años, un pueblo como Riaño, por ejemplo, en León, en el que se construye un embalse y esto anega a todo el pueblo. Él, claro, explica cómo al final nadie llegará a saber jamás cuánta desolación, cuánta muerte podemos encontrar en el fondo de esos pantanos. Nadie que solo lo entenderán, nos dice Llamazares, quienes tengan allí sus recuerdos, sus raíces, quienes tengan allí su casa. Ellos comprenderán el dolor que quedó enterrado para siempre bajo el pantano. Y esto que él dice para un pueblo anegado por un pantano, en realidad se aplica a todos los pueblos que han tenido declive demográfico. Yo me siento identificado también con esto. Mis recuerdos de niñez en los años 80 en Cantabria pues también van por ahí y no había ningún pantano. Pero esa sensación de que la vida del pueblo se está viniendo abajo, de que cada vez son más los que se marchan, de que la fiesta del pueblo ya no es lo que era porque ya no hay gente, que finalmente incluso el bar del pueblo cierra. Esto es algo que nos toca muy hondo y quizás una de las cosas más positivas que han ocurrido dentro de este mundo de la despoblación en los últimos años es que el tema ha dejado de ser algo que nos preocupaba a unos pocos y ha pasado a ser un tema con una cobertura mediática muy fuerte y que interesa a un espectro muy amplio de personas. Y yo creo que el hecho de que cada vez más personas compartan con nosotros este tipo de sentimientos es algo de lo que debemos congratularnos. Dicho esto, cuando se volvió a hablar de despoblación en los últimos años, después de algunos años en los que se había hablado de otras cosas, para bien o para mal, cuando se volvió a hablar de despoblación, en el marco con frecuencia de este planteamiento, de esta metáfora de Sergio del Molino de la España vacía, nosotros por un lado nos congratulábamos por el hecho de que el tema estaba ahí, parecía que ya no estábamos tan solos en nuestra preocupación por el problema, pero conforme fue pasando el tiempo y conforme fueron acumulándose intervenciones y reportajes en medios de comunicación, en la televisión, en la prensa, debates, conforme fue constituyéndose un debate público en España acerca del problema de la despoblación rural, empezamos a sentirnos incómodos con algunos de lo que nos parecían mitos que se estaban propagando en este debate público y que se repetían una y otra vez y que nos parecía que no estaban basados
o que no eran compatibles con una investigación rigurosa de lo que realmente había ocurrido y estaba ocurriendo en el medio rural. A mí me gustaría, en esta segunda parte de la charla, compartir con ustedes algunos de estos mitos que nosotros hemos detectado y que nos parece que chocan bastante con lo que se deriva de un análisis serio, riguroso del problema de la despoblación. El primer mito, vamos a ver si soy capaz de explicarme bien con esto, porque no quiero que se me entienda mal. No es que la despoblación no sea un problema o haya dejado de existir, no estaríamos aquí si así fuera. Sin embargo, el debate público viene adoptando un tono que nos parece, por así decirlo, apocalíptico. Viene adoptando un tono según el cual la crisis demográfica del medio rural es muy profunda, no hace más que ir a peor, la concentración en las ciudades es cada vez mayor y si seguimos así vamos a llegar a un punto en el que no va a quedar ya población en el medio rural y todo se va a ver terminado. Y esto es difícil de casar con lo que nos dicen los datos acerca de la evolución de la población en los municipios pequeños de España. Lo que nos dicen los datos es lo que podemos ver en esta tabla, en la que he desagregado las distintas partes de la España rural o las distintas áreas rurales españolas en tres tipos. La línea negra son las áreas rurales que están cerca de ciudades grandes, como Madrid, Barcelona, también Zaragoza, mientras que la línea verde son zonas rurales que están en provincias con ciudades de tamaño intermedio. Por ejemplo, las zonas rurales de Cantabria, desde donde hablo, pueden ser un buen ejemplo. Y luego ya otra cosa son las zonas rurales más remotas, que son las que están en la línea de abajo, de color negro, con un círculo blanco, que son las zonas rurales que están en provincias con ciudades pequeñas, por ejemplo, las zonas rurales de Huesca. Y entonces lo que podemos ver es que, como podríamos esperar, las tendencias demográficas son mejores si estoy cerca de una ciudad grande, pero en realidad hace tiempo ya que en todas partes los datos no son tan críticos como fueron en los años 60 o 70, cuando las pérdidas de población eran masivas y efectivamente sí que si eso se proyectaba hacia el futuro, la tendencia iba a ser de la desaparición de miles y miles de pueblos. Y sin embargo esto no ha ocurrido. Continúan habiendo varios millones de españoles que viven en pueblos pequeños, en cabeceras comarcales que son pequeñas y que tienen un estilo de vida en gran medida diferente al de las ciudades grandes, y las pérdidas demográficas siguen existiendo en muchos espacios remotos, pero para el conjunto de la España rural no son ni mucho menos tan importantes como venían siendo. Es más, quizás no hayan oído hablar mucho de ello, pero hasta 2008 y en los últimos años todo apunta a que de nuevo la España rural ha venido ganando población. Al espacio rural han ido llegando nuevos pobladores, que en algunos casos son clases medias de las ciudades que se desplazan al medio rural con fines residenciales, no ya segunda vivienda, sino primera vivienda, y que no quieren desarrollar una vida, digamos, agraria, pero sí quieren estar en el medio rural y disfrutar de las ventajas de residir en el medio rural más que en la gran ciudad. Los datos nos dicen que este es un movimiento que viene produciéndose en las grandes ciudades ya desde los años 70 del siglo pasado y antes de 2008 está generalizándose incluso en las zonas con ciudades más pequeñas. Estas periferias residenciales que transforman mucho la vida de los pueblos. Y además, incluso en zonas más remotas, lo que se ha producido en esos años previos a 2008 es la llegada de un contingente enorme de inmigrantes procedentes, según los casos, de América Latina, de Europa Oriental, del Magreb. Y esto ha transformado enormemente la demografía de los pueblos. De hecho, como podemos ver en la gráfica, el crecimiento demográfico que se produce incluso en las zonas más remotas y con mayores problemas antes de 2008, en esa década previa a 2008,
es muy rápido en comparación con lo que venía ocurriendo hasta ese momento. Crece más deprisa la población en esos años de lo que lo estaba haciendo antes de la despoblación a comienzos del siglo XX. Y es verdad que luego con la crisis, después de 2008, muchos de estos inmigrantes vuelven a sus países, el flujo no vuelve a ser el mismo, pero las pérdidas demográficas tampoco son catastróficas, como podemos ver en el gráfico. Y algunos datos que algunos investigadores vienen trabajando para el último par de años sugieren que el flujo antes de la pandemia estaba volviendo a reactivarse. Con esto lo que quiero decir es que hay unas corrientes de nuevos pobladores que están transformando la demografía rural. Y es verdad que esto ocurre mucho más en unos sitios que en otros. Y es verdad que sigue habiendo pueblos muy pequeños en los que esto no termina de ocurrir y sigue habiendo un problema grave de despoblación, pero ojo con pensar que esto es la imagen de conjunto de la España rural. La España rural no son solo sus pueblos más pequeñitos y con problemas gravísimos de viabilidad, también son un montón de pueblos de tamaño mediano y cabeceras comarcales que no tienen nada que ver con las grandes ciudades y que son clave para el mantenimiento de servicios y de vida en toda la comarca. O sea que ojo con esta idea del apocalipsis rural, porque aunque el problema existe y está concentrado en algunas zonas, también estamos en una etapa histórica en la que hay nuevos pobladores, cosa que en los años 60, 70, 80 solo ocurría en 4 zonas rurales mal contadas. Ahora es un fenómeno mucho más general. Me atrevo a decir que con la pandemia, con el confinamiento y todo lo que ha supuesto, veremos más de esto. Veremos más gente diciendo, es que no quiero vivir en la gran ciudad. No quiero tener tampoco una explotación agraria, pero no quiero vivir en la gran ciudad. Quiero vivir en una zona rural, con servicios, con comodidades, con un empleo satisfactorio, pero no quiero vivir en la gran ciudad. El segundo mito que nos parecía encontrar es lo que hemos llamado la fracasomanía, es decir, nuestra tendencia, que como país la tenemos en todos los ámbitos, no solo en este, a flagelarnos y a considerar que somos un desastre. Hay países a los que les encanta decir que son maravillosos, que son el mejor país del mundo, y hay países como el nuestro en el que el problema que tenemos es el contrario, que nos encanta decir que somos un desastre y que cualquier problema que tenemos o cualquier cosa que no encaja mínimamente con nuestras expectativas, pues ya es la enésima demostración de que somos un desastre como país y que no hemos hecho más que fracasar una y otra vez en comparación, por ejemplo, con nuestros vecinos europeos. Nosotros no podemos estar de acuerdo con esta lógica cuando se aplica al ámbito de la despoblación. No podemos estar de acuerdo porque nos parece que la despoblación rural ha ocurrido también en otros países europeos y ha tenido causas muy parecidas a las españolas. Cuando hacemos una cosa muy aburrida, pero ¿qué hay que hacer? Y muchos de quienes defienden que España es un país excepcional, diferente, en el que nuestro problema de despoblación ha sido gravísimo, etcétera, no hacen. Pero cuando hacemos esto de recoger los datos estadísticos para otros países, nos encontramos que en un momento u otro de su desarrollo económico todos han tenido en Europa cierta despoblación rural. En general, en otros países europeos más avanzados, la despoblación rural ha tenido lugar antes y de manera más gradual. Pero nuestro caso no es especialmente raro. Ha ocurrido también en otros lugares. De hecho, algunos lugares que a veces se nos ponen como referencia es el espejo de todas nuestras carencias, como por ejemplo Francia. Si miramos los datos de Francia, nos encontramos con que la sangría demográfica de la Francia rural entre mediados del siglo XIX y 1970 es enorme. Y en algunos momentos es incluso más acelerada que la española. Lo que pasa es que, claro, algunos de los países con los que nos comparamos han tocado fondo antes y han entrado en esta etapa de la llegada de nuevos pobladores antes. Y por eso parece que lo están haciendo mejor. Es lo que podemos ver en nuestros datos para Inglaterra, para Francia. Parece que lo están haciendo mejor, pero no es porque estén aplicando unas políticas especialmente buenas, especialmente poderosas, y nosotros en cambio somos un desastre. En realidad
Hay lugares como las tierras altas escocesas, que ahora está muy de moda decir que aplican unas políticas extraordinarias y que deberíamos copiarlos y tomar nota. No hagan ustedes mucho caso. Cuando vamos a los datos históricos nos encontramos con que las tierras altas escocesas comienzan a recuperar población en los años 50 del siglo XX, es decir, prácticamente una generación antes de que empezaran a aplicarse todas estas políticas que ahora tanto se alaban. Claramente es al revés, es el cambio demográfico el que ha permitido que la economía reflote y en su caso pues que esas políticas de apoyo pues funcionen mejor que en otros sitios donde tenemos otras tendencias. No se engañen, lo que es específico de España no es el éxodo rural. Lo que nos hace diferentes no es el que los pueblos hayan perdido mucha población, ni que en determinados momentos el éxodo rural se ha acelerado. Lo que nos hace diferentes, y este ya es un tema para los especialistas en historia medieval, es que nosotros en el periodo medieval y también en el periodo moderno, nuestras densidades de población fueron muy bajas y teníamos a la población muy dispersa por el territorio, con muchos pueblos muy pequeños, poco conectados entre sí, y claro, pues esto no tiene nada que ver, efectivamente, con el poblamiento de Holanda, pero no nos echemos las culpas a lo que ha pasado en los siglos XIX y XX, porque esto es algo pues, razonablemente normal. Con pueblos tan pequeños y con zonas tan remotas, es difícil que las empresas puedan crear ahí suficiente empleo no agrario como para que la gente no vea más ventajoso irse a las ciudades. Esto ha ocurrido en mayor o menor medida en todos los países europeos y lo único que nos hace diferentes es que de partida nosotros teníamos mucho peores cartas. Si lo quieren decir de otra manera, es que muchos de los pueblos que han desaparecido en otros países europeos nunca llegaron a existir. Eran pueblos muy pequeños que por motivos relacionados con la historia medieval y la historia moderna de este país, pues se consolidaron ahí, pero luego tenían muy pocas posibilidades de sobrevivir a la modernidad. No tiene nada que ver con la situación de Holanda o incluso de partes de Francia que siempre tuvieron densidades de población más altas. O sea que hemos fracasado mucho menos de lo que podría parecer y esto es bastante más normal de lo que a veces se dice. Y vamos a ver si me explico bien también con este tema. Una cosa es hablar de la España vacía, que es una metáfora de Sergio del Molino. Bueno, pues que como todas las metáforas hay que aceptar que sea un poco imprecisa, pero bueno, es una descripción de una realidad. Pero otra cosa es la expresión España vaciada. La España vaciada es una explicación de esa realidad. Y es una explicación que lo que nos plantea es que la despoblación rural se debe a las políticas aplicadas en contra del medio rural. Aunque Sergio del Molino se ha distanciado de esta tendencia, algunas partes de su libro yo creo que inspiraron algunas de estas ideas y creo que, por ejemplo, una idea común es la idea que nos expresa aquí Sergio de que la dictadura franquista forzó la destrucción del campo de una manera brutal, por esa obsesión por modernizar el país, cosa que no habría ocurrido bajo un sistema democrático. De hecho, Sergio del Molino en algunos artículos de prensa nos ha puesto a Francia como ejemplo de todo lo contrario, pero no es cierto. Francia no tiene dictadura después de la Segunda Guerra Mundial y su despoblación rural es enorme, o sea que los tiros deben de ir por otra parte. En cualquier caso, está claro que ha habido políticas que han contribuido a la despoblación rural. Ustedes quizás están pensando y hacen bien en los pantanos, que son un ejemplo de libro de política que despuebla de manera forzosa un espacio. Esto es verdad. Y podríamos pensar en otras políticas que, aunque sea de manera más indirecta, pero también tienen una influencia sobre las pautas de poblamiento, cuando se decide sobre cierres de escuelas, cuando se decide sobre cierres de líneas férreas, políticas de dependencia o de asistencia sanitaria a distancia. Prácticamente no hay zona rural española que no tenga sus reivindicaciones legítimas en este sentido y cuando miramos hacia atrás en el tiempo nos damos cuenta de que bajo la dictadura franquista estas reivindicaciones no se atendieron en absoluto
Y aún durante la democracia, pues lo cierto es que la mayor parte de gobiernos autonómicos han realizado actuaciones muy discretas en estos ámbitos. Es verdad. Ahora, ¿es esto lo fundamental? En nuestra opinión, no. No ha habido ni hay ningún plan diabólico para despoblar al medio rural. Lo que ha habido en gran medida es lo que los economistas llamamos fuerzas de mercado. Es decir, el desarrollo libre de una economía de mercado ha terminado produciendo esta despoblación de amplias partes de nuestra geografía. ¿Por qué? Pues porque desde el punto de vista empresarial, las empresas tienden a situarse donde ya hay otras empresas. Y esto es así porque así pueden compartir información sobre tecnología, sobre mercados, sobre proveedores, mano de obra o acceder a mano de obra más cualificada. Los economistas nos dan toda una serie de razones por las cuales las empresas tienden a concentrarse en puntos relativamente pequeños, en ciudades, en distritos urbanos. Y entonces es difícil para muchas zonas rurales romper esa desventaja de partida. Las que mejor lo han conseguido en realidad son, de hecho, las que estaban cerca de zonas urbanas y han visto cómo los polígonos de esas zonas urbanas se han visto tan desbordados que han terminado haciéndose polígonos pues, en zonas ya de carácter rural. Hay un tema empresarial de fondo que es muy importante en la despoblación y en los remedios para la despoblación. Y nos parece que esta expresión de la España vaciada pone demasiado el énfasis en la política y en las decisiones políticas, como si con otras decisiones políticas ya las empresas hubieran tomado otras decisiones. Nos parece que las empresas son una parte muy importante porque de ellas acaba dependiendo las oportunidades de empleo de la población rural y, por tanto, también sus oportunidades de ingreso. Y este es un problema que en el siglo XX era muy difícil imaginar que muchas zonas rurales pudieran desarrollar ese tejido empresarial fuera de la agricultura. Entonces, no seamos tan, sin perjuicio de las reivindicaciones que consideremos oportuno realizar a nuestros políticos, y ahora enseguida voy con algunas, no perdamos de vista que hay un aspecto empresarial y que la marea de decisiones empresariales y personales que llevaron a la despoblación no podía ser contenida por decisiones políticas, ni de una democracia, ni de un partido, no podía ser contenida. Era una marea demasiado fuerte. Ahora, ¿quiere esto decir que no podemos hacer nada y que no hay nada por lo que no hay nada que reivindicar a los políticos o no hay nada que se pueda hacer desde las políticas públicas? Por supuesto que no. Nosotros titulamos nuestro libro Lugares que no importan, entre interrogantes, siguiendo una expresión del geógrafo Andrés Rodríguez Pose, que venía a decir que por todo el mundo desarrollado cada vez más los territorios en declive estaban rebelándose, estaban diciendo aquí estamos y queremos que nuestra situación se revierta. Y Rodríguez Pose lo que decía es ojo con esto, porque no es tanto una reivindicación de que se haga algo con regiones deprimidas, sino sobre todo lo que se está reivindicando es que se haga algo eficaz. Y yo creo que esto se aplica bastante bien al problema que tenemos entre manos. Por supuesto, una parte de lo que nos está ocurriendo durante la democracia es que estamos aplicando pocas políticas para frenar la despoblación rural. El tema de la despoblación rural ha tenido hasta ahora una presencia pequeña en nuestro discurso político, nuestro debate político. Si ustedes examinan los discursos de investidura de todos nuestros presidentes desde la democracia, en la inmensa mayoría de ocasiones no han hecho la más mínima mención a este tema. Y si ustedes miran las políticas que se han aprobado a nivel del conjunto del país, ya sea por iniciativa propia o por la inserción en la Unión Europea, pues son pocas. Básicamente son estas. Una ley de agricultura de montaña en la época de la UCD y después, sobre todo, pues las políticas derivadas de los fondos europeos, como fue la iniciativa LEADER, que posteriormente se insertó dentro de los programas de desarrollo rural que forman parte de la PAC
Y una de nuestras grandes iniciativas en 2007, que habría sido la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, lo cierto es que nunca llegó a ponerse en práctica por distintos problemas económicos, administrativos, o sea que no hemos hecho mucho. Y algunas autonomías han hecho más, pero tampoco ha habido unas realizaciones especialmente afortunadas. No se ha hecho mucho. La despoblación rural no ha terminado hasta ahora de encontrar bien su campo político. Los políticos relacionados con la agricultura han sido muy celosos de todo lo relacionado con el campo y con los agricultores, cuidarlo bien, pero no se han preocupado demasiado por el territorio rural. Y los políticos relacionados con el desarrollo regional y los fondos europeos para el desarrollo regional, pues sobre todo lo que les han interesado han sido las inversiones en infraestructuras o otras cosas que en realidad no han terminado de ser el desarrollo rural. Esto hasta los últimos años no ha terminado de estar en la agenda. Pero no caigamos en el error de pensar que está todo por hacer y que ahora, con unos cuantos puñetazos en la mesa, va a empezar a haber políticas eficaces. Ojo, cuidado con esto, porque en realidad las cosas que ya hemos venido haciendo, que como podemos ver son algunas, no muchas, pero son algunas, nos muestran que nuestro problema no es solo de malas políticas, es también un problema de políticas. No solo, perdón, un problema de pocas políticas, sino que es un problema también de malas políticas. Es un problema de políticas desencaminadas. ¿Cuál es el caso más claro? El caso más claro son los programas de desarrollo rural que desde hace años se aplican en toda la España rural, en todas las regiones españolas, en el marco de la política agraria común de la Unión Europea. Son unos programas a través de los cuales los gobiernos autonómicos abren líneas de financiación para proyectos que puedan contribuir al desarrollo rural. Y el problema que tenemos es que en España, como en toda Europa, la retórica es que estos fondos se utilizan para luchar contra la despoblación, para fortalecer a las comunidades rurales, pero cuando luego vamos a las cifras y vemos en qué se gasta realmente el dinero se gasta básicamente en doblar las subvenciones que los agricultores ya están recibiendo por el resto de partes de la PAC. Y esto es un grave problema, porque como hemos visto, para luchar contra la despoblación es crucial el crear una economía que vaya más allá del sector primario. Las inversiones clave son las inversiones en diversificación económica y en calidad de vida del medio rural. Estas son las que permiten retener población. ¿Subvencionar a los agricultores? No. ¿Quiere esto decir que no hay por qué subvencionar a los agricultores? No, no. Quiere decir que es otro tema. Puede haber motivos ambientales, sociales, por los cuales Europa decide subvencionar a los agricultores, pero que no nos lo mezclen con lo de la despoblación, porque es otra historia. Ni en España ni en ninguna parte de Europa está demostrado que la agricultura retenga población y que subvencionar a los agricultores sea clave para cambiar la trayectoria demográfica de las comarcas. Esto es algo que en los pueblos se conoce bien, pero que en las ciudades, cuando damos nuestras charlas en ciudades, cuesta más. Si es que en el fondo, ¿quién se dedica ya a la agricultura en las zonas rurales? Pues cada vez menos gente. Los datos lo que nos muestran es que ya desde los años 90 la mayor parte de la población rural en realidad se dedica a otros sectores. Es verdad, lo podemos ver en el cuadro, que en los años 50 había una amplia mayoría de población rural empleada en la agricultura. Es la sociedad rural de mi abuelo, pero la sociedad rural de después, de cuando mi abuelo ya está muerto, mi padre no está ahí y vamos solo de vez en cuando al pueblo, no es esa. Es una sociedad rural en la que los agricultores han ido cerrando las explotaciones o bien se han marchado a otro lugar, se han jubilado. Y la población agraria ha ido siendo cada vez menor, también porque han ido apareciendo en unos sitios más, en otros menos, pero por todas partes han ido apareciendo otras alternativas de empleo. Y así es como llegamos a un punto en el que, con los últimos datos sistemáticos, que ojo, son de 2011, ya veremos lo que nos dicen los datos del censo de 2021, pero con los datos de 2011
apenas un 11% de la población rural tiene como principal actividad la agricultura. No podemos seguir volcando el dinero de una cosa llamada Programa de Desarrollo Rural a un colectivo que solo es el 11% de la gente. El otro 89% tiene que poder ser beneficiario también de estas medidas y, sobre todo, las empresas relacionadas con esos otros sectores. Nuestro problema de base, y con esto termino, es que en España no se ha impuesto todavía un consenso acerca de lo que necesitamos en materia de lucha contra la despoblación. En mi opinión, basada en la investigación que he realizado durante muchos años, lo que necesitamos es fomentar el desarrollo rural, que podríamos etiquetar como territorial, es decir, un desarrollo rural en el que, un poco al estilo de lo que se ha hecho, ya sé que con muchos problemas en algunos casos, pero creo que la filosofía es correcta, en el marco de la iniciativa LEADER, hay una colaboración público-privada en la que el capital público sirva para apoyar proyectos privados de inversión en sectores diferentes del agrario y que salgan de la sociedad civil, de la sociedad local, y que sean proyectos que vayan desde abajo hacia arriba. Esto nos parece que es lo mejor desde el punto de vista de diversificar la economía local, porque nadie mejor que la gente que está ahí sobre el terreno sabe cuáles son los proyectos que con un empujón pueden ser rentables, pero necesitan ese empujón. Y pensamos que también es bueno desde el punto de vista político, democrático, porque nos parece que los expertos de las ciudades o los políticos que están en las ciudades nos enfrentamos a unos límites enormes cuando se trata de valorar la situación que hay a pie de campo en cada comarca rural. Entonces necesitamos que sean las comunidades locales, la sociedad civil en los pueblos, la que exprese desde abajo cuáles son sus proyectos, cuáles son sus demandas. Y la tarea de las administraciones públicas tiene que ser apoyar esto, ayudar a que las energías se canalicen en esa dirección. Pensamos que esto es lo más eficaz desde un punto de vista económico y también lo mejor desde un punto de vista democrático o político. Pero esto todavía no ha ocurrido. El consenso en torno a esto es muy débil y, simplificando solo un poco, podríamos decir que por el lado de los partidos más hacia la izquierda, todo lo que tenga que ver con el mundo de la empresa se acoge con cierta reticencia y se prefiere hablar de otros temas que también pueden ser importantes para el tema de la despoblación, pero nos parece que el papel de las empresas en los sectores no agrarios no ha recibido hasta ahora suficiente atención. Mientras que por el lado de la derecha la tendencia ha sido a continuar en una imagen muy agraria de la economía rural, a centrar sobre todo los esfuerzos en el campo, en los agricultores, en sus problemas, que, como digo, es algo que puede tener su lógica, pero que no es el tema de la despoblación, es otro tema diferente por los motivos que he explicado. Y quizá uno de los aspectos más irónicos de nuestros políticos es el modo en el que los programas de desarrollo rural, que son autonómicos en su aplicación, han ofrecido resultados muy similares en unas y otras autonomías. Aquí tenemos la parte del dinero europeo de desarrollo rural que se gasta en los fines que realmente contribuyen a luchar contra la despoblación, que son, como he dicho antes, la diversificación económica y la calidad de vida. Y lo que podemos ver es que, en mayor o menor medida, todas las comunidades autónomas destinan a esto una parte minoritaria, muy minoritaria, de sus fondos europeos para desarrollo rural. Y la mayor parte continúan volcando el 80, el 90% de estos fondos en redoblar las subvenciones a los agricultores. Esto nos dice mucho sobre nuestros políticos o sobre todo sobre las presiones, los grupos de presión que actúan sobre los políticos de ámbito agrario. Y fíjense que esto, en el fondo, ser de izquierdas o de derechas o nacionalista, regionalista, no cambia mucho las cosas. En la parte de abajo de la tabla pueden ver algo mágico. El PSOE, el PP, los nacionalistas y regionalistas, todos de acuerdo en una cosa. ¿Y saben cuál es? En que todos han venido destinando, cuando han estado en el gobierno, de media, cogiendo sus comunidades autónomas, entre un 13 y un 14% solo
de su dinero de desarrollo rural a aquello que realmente sirve para luchar contra la despoblación. Necesitamos un gran cambio en este sentido y probablemente lo más positivo que estamos viendo en los últimos años, además de la movilización ciudadana y la concienciación social en torno a este problema, es el modo en el que comienzan a crearse a nivel del Estado central y también de las autonomías departamentos enfrentados a los problemas demográficos como este de una manera que no está conectada a las administraciones agrarias, a los ministerios de Agricultura, consejerías de Agricultura. El problema rural está saliendo de ahí y yo creo que este es un desarrollo muy positivo. Vamos a ver si ahora continúa y a nivel europeo las políticas de desarrollo rural dejan de ser cosa de la Dirección General de Agricultura y pasan a la Dirección General de Política Regional. Pero bueno, este es otro tema que quizás podamos tratar en el futuro. Yo ahora me despido haciendo un poco de publicidad de nuestro libro que tienen ustedes aquí en la parte izquierda, Lugares que no importan, publicado por Prensas Universitarias de Zaragoza el año pasado y en el que se explica en detalle todas estas ideas que yo he planteado de una manera muy comprimida en esta presentación. Y también tienen aquí nuestras direcciones de correo electrónico por si quieren ponerse en contacto con nosotros. Para mí es una pena no poder oír ahora sus reacciones, sus comentarios, porque hemos aprendido mucho, Vicente y yo, cuando hemos hecho charlas en museos como este, en asociaciones cívicas. Hemos aprendido mucho más sobre este tema que cuando hemos estado en congresos en ciudades o en reuniones en ciudades. Hemos recibido comentarios que nos han sido muy útiles y a mí me gustaría mucho seguir recibiéndolos, o sea que si se animan, aquí tienen ustedes mi dirección electrónica. Y por mi parte, nada más. Espero que cuando pase la pandemia tengamos la posibilidad de repetir una de estas conferencias, pero ya de manera presencial. Hasta entonces, muchas gracias.